Creo que ustedes van a estar demasiado orgullosos de mí porque por primera vez en la historia de este podcast, mi fuente de inspiración es un libro y no TikTok. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Soler. Hablo de temas como el amor, amor propio, relaciones interpersonales, entre otro par de cosas. Me hace demasiado feliz tenerte aquí un día más conmigo en este espacio que es tan mío como tuyo. Espero que estés muy bien y gracias por abrirme un espacio para escucharme un rato hablar de las cosas que tengo en mi cabeza. Espero ser tu compañía mientras que vas camino al trabajo o de vuelta a casa o mientras que haces aseo o mientras que preparas tu cena o mientras que estás simplemente acostado en la cama sin hacer nada. Y espero que esto te ayude también a salir un poco de la rutina, a despejarte, a salir del caos que es el diario vivir, porque creo que a veces lo necesitamos. De hecho, en estas últimas semanas no habíamos tenido un nuevo capítulo del podcast porque me sentí un poco abrumado. A veces la vida es un poco abrumadora. Y necesitaba darme un respiro, descansar, volver a mí y retomar un poco de las energías que antes tenía y que de pronto se me habían ido. Así que espero que ustedes también tengan y recobren esas energías y vamos a hablar un poco. En ese break que me tomé para pensar cosas, para volver a mí y todo esto, un día no tuve ninguna otra opción más que desconectarme de la tecnología y en eso encontré este libro que había comprado hace un tiempo y que de hecho no había leído. Es Días sin ti de Elvira Sastre, que es un libro que me ha parecido muy lindo, aunque no lo he terminado de leer. Y es un libro que, de hecho, en la primera página me dio la idea de este podcast. Hacer un capítulo de olvidar a la gente, de esa idea que tenemos de que tenemos que olvidar a las personas. Quiero hablar un poco de eso. Pero antes de comenzar, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Andrés Soler R, en Instagram, en TikTok. También puedes seguir la cuenta de Instagram del podcast como tu mente en caos, que de hecho no subo muchas cosas por ahí, pero les prometo que voy a comenzar a hacerlo un poco más seguido. Así que ve por esa tacita de café, ese chocolatico, esa cervecita, ese vinito, lo que tú quieras que te haga sentir más cómodo y más a gusto aquí. Y vamos a iniciar. El libro apareció en mi vida un día en el que en serio no tenía ninguna otra cosa que hacer. La luz había ido en mi casa y faltaba demasiado tiempo para que yo entrara a trabajar y no tenía nada más que hacer. Y dije, es un buen día para leer. No soy una persona que lea demasiado, para serles honesto. Leo un poco, más que nada poesía, pero generalmente cuando lees poesía no te tardas mucho, solo vuelves y repasas los mismos poemas una vez y otra vez, pero no es como que te tardes mucho. Pero un libro así, hace mucho que no lo leía, que de hecho es bastante corto, y en la primera página me encontré con algo que me hizo pensar mucho y se los quiero compartir. Espero poderlo leer con una sola mano y espero no trabarme al leer porque de hecho mi dislexia siempre sale cuando tengo que leer en voz alta. Pero esto dice así, en el mundo hay un hueco para cada persona. Cuando dos personas se enamoran, se vuelven una. El lugar que ocupan pasa a ser solo uno y en él cabe el universo. Por el contrario, cuando alguien falta, su espacio se vuelve un agujero inmenso y aterrador para quien lo contempla. Lo llaman ausencia. A veces son ausencias elegidas y otras veces involuntarias. Pero nada da más miedo que ese vacío. Intentamos pasar de puntillas sobre él, disimularlo con otros cuerpos que no consiguen llenarlo, adornarlo con flores que terminan marchitándose. Sin embargo, lo más curioso de todo es que no nos damos cuenta de que el olvido es una trampa, un mecanismo de autodefensa, la salida más fácil, un mal homenaje. No debemos forzar el olvido de quien una vez nos cedió su sitio, sino aprender a volver a ese lugar sin angustia e intentar regresar ilesos. Me encanta, me encanta esta parte del libro. De hecho, en serio, como les digo, es la primera página, pero me hizo reflexionar mucho. Les voy a repasar como la parte que más me impacta y es, no debemos forzar el olvido de quien una vez nos cedió su sitio, sino aprender a volver a ese lugar sin la angustia e intentar regresar ilesos. Esa parte del libro me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho porque cuántas veces hemos terminado una relación, hemos cerrado un vínculo, hemos dejado pues como algún vínculo importante, alguna conexión importante que teníamos con una persona y hemos pensado, tengo que olvidarlo. Wow, tengo que olvidarlo. Como si
pudiésemos meternos en nuestra cabeza y borrar de nuestra memoria a la persona. Como si las cosas importantes que pasaron con esa persona, sean buenas o malas, se pudieran borrar así, como si nada. A mí me gustaría saber cuántos de nosotros de verdad hemos olvidado a alguien que fue relevante en nuestras vidas. El otro día me senté a repasar con una de mis mejores amigas cosas que habían pasado en el colegio. Personas con las que conviví en el colegio, comencé a hablar de sus vidas, de las que sí de pronto sabía algo, de las personas de las que nunca volví a saber nada. Había personas de las que no me acordaba sus apellidos. Yo siempre he sido una persona que recuerda mucho los apellidos de las personas. Pero había gente que, aunque compartí varios años de mi vida en el colegio con esas personas, no las recordaba del todo bien. Ya había olvidado un poco la manera en la que hablaban, en cómo se reían. No porque fueran irrelevantes esas personas, sino porque las cosas se van desvaneciendo. Pero habían momentos que los tenía demasiado vividos en mi cabeza. De eso han pasado como casi 10 años, yo creo. Pero en definitiva, creo que la gente es imposible de olvidar. Es muy difícil de olvidar. Me puse a pensar en todas las personas que han pasado por mi vida y solo podía pensar, wow, la gente con la que de verdad compartí algo, la gente con la que de verdad pasé algunos días, con las que pude tener una charla, no son personas que yo haya olvidado. No hay muchas personas de las que yo pueda decir, ay, no me acordaba de este personaje, wow, ¿qué será de su vida? Creo que eso pasa poco. Al final creo que tenemos el concepto de olvidar a la gente en un mal concepto. Pensamos que cuando alguien se va de nuestras vidas tenemos que eliminarlo totalmente. No sé cuántos de ustedes se han visto Eternal Sunshine of an Spotless Mind. Sí, creo que ese es el nombre. Esta película de Jim Carrey en donde se supone que la trama va en que quiere olvidar a una persona porque esa persona se olvidó de él, entonces va a un lugar en donde les borran la mente y eliminan los recuerdos de esa persona, pero eso en la vida real no pasa. No pasa que nos olvidamos completamente de alguien. No pasa que en serio nunca en nuestra mente una persona se va del todo. Creo que siempre deja huecos, siempre deja vacíos, siempre deja heridas, siempre deja algo, una enseñanza, algo deja. Creo que somos la construcción, como ya he dicho en otros podcasts, de un montón de piezas que vamos recolectando con el paso del tiempo y de nuestra vida, de gente que ha pasado por nuestras vidas y nos enseña cosas. Nadie se construye solo, absolutamente nadie se construye solo. Pero le doy muchas vueltas a esto, porque creo que siempre que terminamos una relación amorosa, más que nada, pensamos, tengo que olvidarlo. Y como dice mi queridísima Elvira Sastre, no debemos forzar el olvido de quien alguna vez no se dio su sitio, sino aprender a volver a ese lugar sin angustia e intentar regresar ilesos. Creo que no se trata de olvidar a las personas. Cuando alguien nos cede su sitio, nos está dando un espacio muy importante. Nosotros lo sabemos. Sabemos que también le hicimos un sitio en nuestras vidas. Y cuando ese espacio queda vacío, nadie más se va a sentar ahí a llenarlo. Se abren nuevos asientos, se abren nuevas puertas, se abren nuevas cosas, pero ese espacio vacío queda ahí. Esa persona solo se fue, pero su lugar va a seguir siendo su lugar. No queda abierto para que vuelva y se siente, pero ahí quedó. Y nos hemos enfrascado en no volver, en no recordarlo, en tratar de nunca volver a eso, en olvidar para siempre, en remover permanentemente los recuerdos de esa persona, pero es imposible. ¿Por qué empeñarnos en hacer algo que realmente no se puede hacer? Cuando terminamos las relaciones, en serio queremos olvidar a la persona y nos mortificamos demasiado pensando en otra vez me encuentro sentado pensando en esta persona, otra vez está pasando por mi mente, otra vez, otra vez, otra vez. Creo que el fin de superar a una persona, en seguir adelante después de una ruptura, después de cerrar un vínculo, después de terminar una amistad, no es olvidar a la persona. Creo que ese nunca ha sido el fin. Creo que el fin siempre va a ser poder regresar a esos recuerdos y salir ileso, como dice el libro. El poder regresar, transitar por ahí, sentir que de pronto lo extraño, sentir que
pasé cosas bonitas y que tuve una buena experiencia con esa persona, pero que ese capítulo ya se cerró y ya está. Y que no es malo regresar ahí y que está bien recurrir a veces a la nostalgia, está bien volver a esos lugares a veces, porque hay gente que ha sido muy importante para ti y que de una u otra manera dejó huella y no lo vas a poder olvidar. Solo tienes que poder ir a ese recuerdo, aferrarte a esa emoción un rato, pero salir ileso. No sentir que tienes que salir llorando otra vez, no sentir que quieres volver a estar con esa persona. No deberías. A veces, de vez en cuando, con mi amiga nos ponemos a repasar el pasado. Creo que ella es una persona a la que le gusta mucho recurrir a eso, a volver a hablar de sus experiencias pasadas. El otro día la caché haciendo una lista de las personas con las que había salido y hablando de eso con una de sus amigas. Y creo que es lindo, ¿saben? Es lindo volver a hablar de las personas que transitaron por nuestras vidas y verlo desde una manera de amor, de no de nostalgia, no de quererlo extrañar, no desde la necesidad, sino desde el amor de qué bonito que alguna vez estuviste aquí a mi lado, qué bonito que ya no estás, qué bonito que hay una nueva persona que se sentó al otro lado. Creo que es lindo aferrarse a eso. Y este capítulo lo quería grabar, de hecho, porque sé que hay mucha gente en este momento que está pensando, quiero olvidar a esa persona, ya quiero sacarla de mi cabeza, no quiero volver. Pero quiero que entiendas que ese nunca va a ser el fin. Si lo que estás tratando de hacer apenas terminaste tu relación es olvidar a la persona, te cuento que la tienes muy difícil. No va a pasar, no va a pasar. Y menos si fue tan significativa que tienes que ponerte a ti mismo en la necesidad de forzarte a olvidar a alguien. No va a pasar, no lo vas a poder olvidar. Lo que sí va a pasar es que con el tiempo los recuerdos van a ser un poco más borrosos y solo van a quedar los recuerdos importantes. Todas esas cosas que habían en el medio, las conversaciones, las palabras exactas que se dijeron, van a quedar un poco en el olvido. Pero con el tiempo vas a poder volver a caminar por esos lugares, por esas calles, por esos bares, por esos recuerdos en los que estuviste con esa persona y vas a poder decir, yo estuve ahí, qué bonito que estuve ahí. Creo que uno se da cuenta de que de verdad ha sanado no cuando olvida a la persona, sino cuando puede volver a esos lugares y salir ileso. Cuando puedes volver a esos lugares y no quedar triste con la idea de, esta persona ya no está, qué cagada. Sino cuando puedes volver ahí y pensar, qué bonito, estuve ahí, es un muy buen recuerdo. Tengo tantas cosas que decir al respecto de muchas personas que pasaron por mi vida y a la gran mayoría, por no decir que a todas, las recuerdo con mucho cariño y amor. Y a las que no recuerdo con cariño y amor, igual las recuerdo y las veo como un recuerdo lejano al que le agradezco mucho por enseñarme ciertas cosas. Pero creo que en este punto de mi vida no vuelvo a ningún recuerdo de una persona pensando en ojalá volviera allá. Y eso me hace darme cuenta de que, primero, he avanzado mucho como persona. Segundo, que ya no extraño mucha gente y que puedo salir ileso de esos recuerdos. Y tercero, que ya superé esas cosas. Que en el momento en el que ya no extraño y quiero volver, significa que ya sané. Espero que pronto puedas volver a esos lugares, pero tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo para sanar. No te levantes pensando en quiero olvidarlo, levántate pensando en algún momento voy a verlo y me va a dar igual. El otro día pensaba en una de mis primeras parejas. La conocí en la universidad. Por cuestiones de la vida, esta persona terminó agregada en mis contactos de WhatsApp otra vez. Algo pasó con el backup que tenía en mi celular, se descargaron contactos de la nube de Google, alguna cosa pasó, pero este contacto que yo ya no tenía lo volví a tener y vi una foto de ella. Se veía muy feliz. Tiene un nuevo novio. Parece que llevan bastante tiempo. Me puse a pensar en la idea de si en algún momento me volviese a cruzar con esta persona. Dije, ¿y si fuera caminando y me la encontrara? Si nos viéramos en una fiesta, si fuéramos a algún concierto y justo nos topáramos, ¿cómo sería eso? Definitivamente no la extrañaría, no me sudarían las manos de los nervios, no estaría asustado de verla, estaría muy feliz. Fue una persona que quise mucho, en esta ocasión yo le hice mucho daño,
Pero sí llegó un punto en donde me sentí muy culpable, muy triste y donde extrañé mucho a esta persona, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Pero ahorita pensaba, ojalá algún día llegue, ojalá algún día se cumpla, que nos encontremos en una situación muy random y nos podamos saludar y entendamos que ya no hay nada personal entre nosotros dos, que ya la historia se cerró, que el capítulo se cerró, pero aún recuerdo con mucho amor todas las cosas que pasaron con esa persona. Recuerdo mucho los detalles que tenía, recuerdo mucho cuando salíamos de la universidad y nos íbamos a caminar por horas, recuerdo mucho cuando conocí a su familia. Hay muchas cosas que recuerdo, tengo recuerdos demasiado vívidos y no la extraño, no la extraño para nada, pero la quiero, aún la quiero y no quiero volver a eso, pero me encanta transitar esos recuerdos y recordar cuando éramos felices y entender que no quiero volver ahí, pero que eran muy buenos momentos. No te martirices porque no puedas olvidar a esa persona en este momento. No te martirices porque la sigas pensando. Y no te des duro por seguir pensando en esa persona porque va a seguir pasando. La vas a seguir recordando de vez en cuando. Hay algo que te va a detonar ese recuerdo, un perfume, la manera en la que alguien hablaba, su banda favorita, una canción que escuchaba, lo que sea. Pero trata de no simplemente forzar el olvido, sino tratar de abrazar ese sentimiento y dejarlo ir de a pocos. Si nos seguimos esforzando por hacer algo imposible, que es olvidar a una persona, nunca lo vamos a lograr. Se nos va a hacer más difícil superarlo, porque de hecho estamos siguiendo el camino incorrecto. Tú transita esos recuerdos las veces que sea necesario, y va a llegar un día en el que vas a decir, hoy lo transité y salí ileso. Eso era todo lo que les tenía que decir el día de hoy. Creo que le di demasiadas vueltas a esto, no pensé que me diera tanto de qué hablar, pero en definitiva es un libro muy muy bonito. Espero que lo lean si tienen la oportunidad, porque creo que de hecho tiene unas frases que son muy poderosas. Y hay una que me acabo de encontrar y se las voy a leer, se las dejo de regalo. Después de mucho tiempo he aprendido a vivir sin él, aunque nunca podré olvidarlo. Mis recuerdos son tan nítidos que a veces temo haberlos inventado. Lo cierto es que cada recuerdo, aunque ya no exista, es un nuevo instante a su lado, y eso no tiene precio, cariño. Espero que se hayan despejado tanto como yo haciendo este capítulo del podcast. No olviden seguirme acá en el podcast, compartirlo con sus amigos y si tienen una persona que está pasando por esta situación en donde tiene que olvidar a alguien, envíenselo para que lo lleve con un poco más de calma. Eso es todo por el capítulo de hoy. Recuerden que ustedes son amor, dan amor y merecen recibir amor. Les mando un abrazo gigante, enorme, enorme a donde sea que estén. Adiós.